servicios públicos de cualquier tipo de administración, sea estatal o sea de la comunidad. El paso previo que han necesitado esas administraciones o esos ayuntamientos para poner en marcha cualquier sistema de seguridad es el que estamos aprobando en este momento. Por lo tanto, es que como no aprobemos esto, pues tenemos las manos atadas y no podemos poner en marcha ningún tipo de sistema de videovigilancia en ningún sitio. Insisto, esto es el primer paso previo para luego lo que posteriormente se desarrolle en distintos sitios o en distintos lugares. Tiene la palabra el señor Crespo. Entiende que este tema no debería de presentarse utilizando la sorpresa. Yo creo que existe una comisión que, entre otras cosas, usted preside y que no se reúne, que debería de haber opinado sobre este tema. Y me refiero no sé si la portavoz, pues yo le cedo la palabra a la portavoz de... Tiene la palabra, señora Omanes, no me he dado cuenta que había pedido la palabra. Sí, había pedido la palabra al principio, muchas gracias. Nosotros vamos a votar favorablemente, pero vamos a votar favorablemente simplemente en este momento a la solicitud a la Agencia de Protección de Datos esta autorización que nos pueda conceder. Nosotros entendemos que esta corporación tiene mucho que decir acerca de dónde se deben de colocar las cámaras y cómo se debe de gestionar exactamente. Nosotros lo que queremos es que esto no suponga la instalación efectiva de una serie de cámaras y que nos enteremos la oposición de que las cámaras estén instaladas una vez que ya estén hechas, como venimos haciendo con muchos otros asuntos, que hay muchos asuntos en los que nos encontramos con políticas de hechos consumados y nosotros no queremos bajo ningún contexto que esta aprobación de esta solicitud a la Agencia de Protección de Datos suponga que damos por hecho que se puedan poner cámaras donde sea y como sea, que no es esa la intención de nuestro voto. Vamos a votar que sí, pero con esas condiciones, entendiendo que el estudio posterior tendrá que hacerse en la comisión correspondiente, que sería la de seguridad, entiendo, y, por supuesto, con la colaboración de todos los grupos. Muchas gracias. Y gracias, señor Crespo. De eso se trata, señor Omanes. Creo que lo he entendido bien. Tiene la palabra, señor Crespo. Sí, le decía, señor alcalde, que los procedimientos son importantes. Usted nos ha sorprendido hace escasamente 5 minutos dándonos un informe de un técnico sobre un tema que nosotros entendemos que es delicado. Y le decía también que este tema se debía de haber tratado en la comisión correspondiente, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que usted preside y que, desgraciadamente, está batiendo récord de no convocatoria. Llevamos en 2 años 2 comisiones, o sea, salimos a comisión por año. O sea, que entendemos que esto se debería de haber dictaminado ahí. Por consiguiente, nuestro grupo pediría que se quedara sobre la mesa y, si no es así, nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que un tema de tanta importancia y dado que llevamos casi 3 meses desde que se empezó a trabajar sobre el tema y no hemos tenido ninguna información, debe de utilizarse los mecanismos correspondientes, en este caso, que son las comisiones informativas, que yo creo que también desde este grupo de gobierno del Partido Popular le da escasa importancia a lo que son las comisiones donde debe de debatirse y venir dictaminados los distintos temas que vienen a los plenos. Por consiguiente, vuelvo a insistir, pedimos que este tema se quede sobre la mesa y, en caso de no ser así, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Crespo. Usted recordará la última comisión de seguridad donde estuvimos tratando concretamente el tema de la seguridad en el Palacio y explicamos que se iban a poner en marcha, bueno, pues distintos contactos con distintas empresas de seguridad para diseñar el mejor sistema posible, concretamente en el Palacio por lo que había pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo también en otros edificios municipales. Y todos estamos de acuerdo en que efectivamente tenemos que poner unos sistemas para poder tener en condiciones pues una administración tan importante como el Ayuntamiento de Úbeda en distintas versiones. Este tema de absoluto desconocimiento, porque nunca se había tratado con el rigor que esto conlleva, pues nos puso mano a la obra y nos pusimos a trabajar. O sea, que todo el mundo sabíamos desde esa comisión que estábamos trabajando en este tema. De hecho, hay empresas de seguridad que se han pasado por el ayuntamiento, hay alguna oferta ya encima de la mesa y estamos tratando de elaborar el mejor sistema y de la manera más beneficiosa para este ayuntamiento, que evidentemente el visto bueno definitivo habrá que dárselo en la comisión correspondiente. Pero es que nos hemos encontrado que dentro de todo ese proceso
todo ese proceso. Insisto, aquí había un desconocimiento total y absoluto porque jamás se había llevado este tema en este ayuntamiento, pues nos encontramos de repente que uno de los requisitos es que lo primero es un acuerdo plenario para que le digamos a la Agencia de Protección de Datos que este ayuntamiento tiene intención de poner este tema. Y eso surge, cuando surge, y ha surgido, pues me parece que ayer o antes de ayer, dentro de las consultas que se hacen, nos viene esa información. ¿Qué pasa? Que si no lo aprobamos en este pleno, pues perdemos un mes hasta el siguiente pleno para el simple hecho de aprobar esta parte inicial, que esto no compromete absolutamente a nada. Por lo tanto, creíamos que era un tema de suma importancia. Esto es un tema bastante burocrático en este momento. Más adelante, evidentemente, tendremos que ya decir exactamente dónde queremos y cómo queremos, pero eso, insisto, es una fase posterior. Por lo tanto, lo que no podemos es desperdiciar un mes para una cosa que en este momento es un trámite estrictamente burocrático, porque es que hay que solicitarlo por acuerdo plenario. Por lo tanto, pues hemos decidido, puesto que era un pleno ordinario, meterlo como punto fuera del orden del día. Se ha hecho un informe técnico, que usted bien tiene ahí la fecha, 25 de febrero, ayer, un informe de ayer, para poder incluirlo como punto fuera del orden del día. Y no hay, más allá de esto, no hay nada más. Por lo tanto, bueno, pues si la postura de abstención, pues yo la respeto. Pero, insisto, lo que no podemos permitir es perder un mes para un trámite que ahora mismo, en la fase que está, es un simple trámite burocrático. Pero, en fin, cada uno pues que vote en honor a su conciencia y ya está. ¿Votos a favor de este acuerdo? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues se aprueba con los votos favorables de los miembros presentes del Grupo Popular y de Iniciativa Popular Ovetense y del Grupo Andalucista. 1, 2, 3, 10 votos favorables, los votos en contra del Grupo de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Socialista de sus miembros presentes, que son 6. Bien. Bueno, pues pasamos, una vez aprobado este punto, el punto 12 y 13 es dar cuenta tanto de las resoluciones dictadas entre el 24 de diciembre y 10 de febrero y de las sentencias firmes recaídas en los procesos judiciales. Bueno, pues pasamos a las mociones. Les pediría brevedad a los ponentes y en este caso concreto tiene la palabra la señora Omanes para la propuesta del Grupo Municipal de IPDU contra los recortes en materia de patrimonio histórico y cultural. Tiene la palabra la señora Omanes. Sí, muchas gracias. Como conocemos todos los miembros de la corporación el contenido de la moción, me gustaría pasar directamente a los acuerdos, si le parece, os parece bien o si les parece bien. Y lo que sí me gustaría es presentar una serie de enmiendas al segundo punto de acuerdo, presentar una serie de acciones concretas y que constaran en acta. ¿Se puede hacer, no, señora secretaria? Bueno, pues paso a leer los acuerdos y a especificar las estrategias de acción municipal que nosotros proponemos. El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda acuerda manifestar su desacuerdo y su rechazo a los excesivos recortes presupuestarios en materia de cultura llevados a cabo por las administraciones autonómicas y central, que menoscaban gravemente los intereses de promoción de nuestra ciudad, exigiendo su reposición. El segundo punto, el segundo acuerdo, sería elaborar estrategias de acción municipal encaminadas a la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y cultural. Y, en concreto, las propuestas que nosotros proponemos serían favorecer una mejor accesibilidad al casco histórico y sus monumentos, museos y espacios abiertos, empezando por los de propiedad municipal. Otra acción sería apertura de nuestro patrimonio, posibilitando la visita de los monumentos y edificios históricos de la ciudad como elementos necesarios para la proyección cultural, histórica y turística de nuestra ciudad. Un tercer acuerdo, una tercera estrategia sería establecer criterios de colaboración con particulares o entidades propietarias de edificios de especial interés patrimonial para velar por su accesibilidad, mantenimiento y puesta en valor. Y una última estrategia sería elaborar un plan de actuación para dar solución de continuidad y poner en valor las excavaciones arqueológicas de las eras del Alcázar y las ruinas de Santo Tomás. Hay uno más, que sería diseñar un plan que incluya personal voluntario para mantener abiertos y accesibles los monumentos, contando con el tejido asociativo de la ciudad.
Muchas gracias. Señora Mané, no sé qué moción estaba usted... Es que usted no estaba... si me disculpa, usted sí, no estaba... Sí. Le he pedido sí. opinión a la señora secretaria sobre si podía incluir estrategias concretas en el segundo acuerdo y me ha dicho que no había inconveniente, que podía presentar las enmiendas oportunas. Sí, pero que evidentemente usted está presentando ahora mismo una moción distinta. No, yo estoy haciendo enmiendas a la moción que hemos presentado. Y con pues yo el informe... le hubiera dicho que si usted tenía pensamiento de hacer esas enmiendas, la hubiera presentado al resto de grupos para que la hubieran estudiado antes de posicionarse ahora mismo, porque entienda que esto cambia el tipo de moción y que, por lo tanto, hay unos posicionamientos ahí entendibles y totalmente respetables, pero que es que, bueno, pues sorpresa es para todos los grupos que, aunque usted lo quiera hacer aquí en este momento, pero evidentemente quizás el resto de grupos no han tenido tiempo o no pueden tener ahora mismo una idea clara de lo que usted está pidiendo, porque detrás de esos acuerdos pueden existir otro tipo de consecuencias que en este momento no podemos valorar. Señor Robles, si me permite, yo he hecho la consulta oportuna a la secretaria, discúlpeme, y por supuesto nosotros vamos a estar abiertos, yo voy a estar abierta como representante hoy única de Iniciativa Popular Ubetense a las propuestas que se puedan presentar para su debate por parte de los otros grupos. Es decir, aquí había un epígrafe que eran elaborar estrategias de acción municipal, lógicamente se entiende que será ponerlas en marcha, iniciar su puesta en marcha y, por supuesto, vamos a aceptar todas las propuestas que sean interesantes para el desarrollo y el mantenimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico-artístico. Vamos a aceptar las propuestas que vengan, siempre que sean viables de todos los grupos de la oposición. Bien, yo voy a pasar la palabra al resto de grupos que tengan su opinión al respecto. Gracias, señor Humanes. Tiene la palabra el señor Mendieta. Bueno, el grupo andalucista coincide con el alcalde en este caso en relación a las modificaciones que presenta Iniciativa Popular Ubetense. Entendemos, son modificaciones a una moción que presentáis. Entonces, yo entiendo que esas modificaciones o esas propuestas deben pasar por comisión, entre otras cuestiones porque deben ir informadas y entre otras cuestiones porque muchas o algunas de esas propuestas el ayuntamiento en otras etapas, en otras corporaciones, las ha puesto en práctica. Entonces, ¿estamos, por supuesto, de acuerdo con todo lo que sea mejorar el centro histórico? Por supuesto que sí. Mediante mociones, yo creo que en el Pleno se deben utilizar las mociones, pues bueno, pues para hacer declaraciones institucionales, posicionamientos del ayuntamiento en relación a asuntos genéricos, pero claro, propuestas ya tan concretas deben pasar por la comisión. Entiendo yo que deben pasar por la comisión, entre otras cosas porque todos los partidos políticos, todos, hemos hecho a lo largo de los últimos años muchas propuestas sobre ese mismo asunto o sobre esos asuntos. Estamos a favor de la moción que se presenta en primera instancia. Hay otra moción del Partido Popular también formulada en términos similares y lo que sí tenemos que manifestar en este pleno es que una vez más por parte de la derecha, pues de la derecha y de partidos de izquierda, pues se entra en la confrontación política. O sea, es PP, lo digo por la moción que después se verá más adelante, PP contra PSOE, PSOE contra PP, y aquí lo que sí es cierto es que los partidos que están en las administraciones públicas, que son los que deben consensuar los grandes temas de actuación que benefician a las ciudades, pues no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. O sea, debe de existir un gran consenso por parte de todas las administraciones en relación al patrimonio histórico de Úbeda y de toda Andalucía, porque tenemos situaciones lamentables de monumentos que se están cayendo, que se están perdiendo por la falta de ese consenso. Pues claro, si ahora analizamos que desde una administración pues se reducen fondos, pues es que desde la otra administración pasa lo mismo. Entonces, yo creo que a los ayuntamientos, pues si tenemos que hablar en este ayuntamiento de este asunto, pues hablamos de este asunto, votamos, pero lo que hace falta es, sobre todo, instar a los partidos que tienen presencia en las administraciones, que además disponen de fondos económicos, a que de una vez por todas se sienten a hablar sobre el libramiento de fondos. Termino ya porque hemos dicho que íbamos a ser breves. Aquí, desde la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, no ha llegado ni un solo euro al Ayuntamiento de Úbeda con el epígrafe de mantenimiento de patrimonio de la humanidad. O sea, ni un solo euro. Han llegado fondos, la mayoría
de ellos, o la partida más fuerte, fue el Plan Andaluz de Turismo. Estamos hablando que fue una iniciativa andalucista del año 2003-2004. Entonces, vamos a votar a favor de la moción, porque el Grupo Andalucista no puede votar en contra de una moción en los términos planteados. Pero, como decía antes, los asuntos internos a la comisión, que se debatan en comisión, como hemos hecho los partidos políticos siempre, que hemos tenido propuestas que se debatan en comisión, que vayan con informes técnicos, y las guerritas o las guerrillas entre partidos, pues miren ustedes, se pelean, no lo digo por esta moción, lo digo por la que viene después del Partido Popular, pues no se peleen tanto, hombre, no se peleen tanto entre PP y PSOE, siéntense en la mesa y lleguen a acuerdos. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, hoy es un pleno de sorpresa, ¿no? Nos ha sorprendido antes con el tema de las cámaras y ahora la señora Humana nos sorprende con esta serie de que yo he tomado nota aquí, abuela pluma o abuela lápiz, como mejor se quiera. Nosotros la moción la aceptamos, es decir, la moción tal como está presentada, pero después hay aquí asuntos que no solamente dependen de una sola comisión, dependen de varias, y creemos nosotros que esto debe debatirse en el seno de esas comisiones, porque hay cuestiones, bueno, plan de voluntarios para el plan de accesibilidad, establecer contactos con propietarios del patrimonio. No olvidemos que bastante del conjunto monumental pertenece a la Iglesia y que hasta ahora la Iglesia prácticamente no ha puesto ni un solo euro encima para arreglar su patrimonio. En fin, nosotros creemos que son cuestiones, las 5 que usted ha presentado son objeto de debate. Nosotros votaremos a favor de la moción en tanto en cuanto la mantenga tal como la ha presentado. Si añade esto que no se ha visto en comisiones, nosotros, lamentándolo mucho, no podríamos apoyarla. Muchas gracias. Tiene la palabra, sí, Jerónimo, tiene la palabra. Sí, muy buena, muchas gracias. Pues nada, entonces, por ser un poco breve, ¿no? En función de lo que han dicho mis compañeros, es verdad que con estas aportaciones a la moción, pues bueno, pues desde el Grupo Municipal Socialista tenemos que abstenernos, ¿no? Porque aunque sí compartamos la finalidad y veamos que las formas son las correctas, porque como bien decía Paco, la unión y la coordinación entre todas las administraciones y entre tanto el Gobierno central como el autonómico pueden canalizar todas las ayudas y las cooperaciones para llevar a un buen puerto lo que viene siendo la conservación del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad y de Andalucía, pero si bien con las aportaciones que se hacen nuevas, pues, bueno, pues yo creo que serían de recibo pues el estudio, la consideración de las distintas comisiones y bueno, para poder ver la legalidad en algunas de ellas y sobre todo para ver la viabilidad, ¿no? Yo creo que hay algunas que son bastante interesantes, pero bueno, yo creo que así a bote pronto no se pueden votar, no se pueden considerar, por lo cual vamos a abstenernos en este punto. En esta moción. Gracias. Tiene la palabra ahora señor Olmedilla. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nosotros, visto las propuestas presentadas por IPDU, como bien ha dicho mi compañero Diego Martínez, a por la pluma, pues entendemos que es una responsabilidad grande el llevar esas propuestas a la comisión pertinente y estudiarlas allí detenidamente. Entonces, por eso pues vamos a votar en contra de esta moción, porque creemos que estas propuestas, que son interesantísimas y muy importantes para el patrimonio cultural de Úbeda, deben de verse tranquilamente en la comisión pertinente. Gracias. Gracias, señora Olmedilla. Pasamos a votación. Ay, perdón. Sí. Disculpe, señor Manes. Podemos entender los posicionamientos del Partido Andalucista, de Izquierda Unida y del PSOE, pero no podemos entender bajo ningún concepto el posicionamiento del Partido Popular. Y entendemos que este posicionamiento no obedece a que se hayan presentado enmiendas en este pleno. Entendemos que obedece más a intereses partidistas que no vamos a entrar a valorar. Nosotros, por supuesto, presentamos, en atención a lo que la propuesta que hacen los 3 grupos restantes de la oposición, nosotros presentamos un segundo punto de acuerdo, que es elaborar estrategias de acción municipal encaminadas a la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y cultural. Nosotros hacemos una propuesta de una serie de estrategias que, por supuesto, tienen que irse poniendo en marcha según lo regulado
lo regulado por el funcionamiento municipal. Nosotros, por supuesto, que entendemos que todas estas cuestiones deben de hacerse dentro del seno de las comisiones correspondientes. Nosotros no estamos hablando aquí que se aprueben sin más y que se pongan en marcha sin más. Nosotros lo que estamos trayendo es un compromiso, que necesitamos un compromiso por parte de todos los grupos municipales para que esta moción salga adelante. Lamentamos profundamente el posicionamiento del Partido Popular, que directamente va a hacer que decaiga esta moción, que consideramos que es interesantísima para nuestra localidad. Lamentamos profundamente ese posicionamiento, porque en ningún momento en esta moción se pone en duda o se pone en contra ningún tipo de objeción a que se haga el estudio pertinente en las comisiones correspondientes. Vamos a lamentar, nosotros vamos a mantener, por supuesto, todos estos puntos de intervención y que consten hasta que el procedimiento sería, por supuesto, dentro de las comisiones correspondientes, así como valoraríamos también muy positivo que el resto de los grupos hicieran las aportaciones oportunas. Vamos a intentar que esta moción salga adelante por todos los medios, porque entendemos que corresponde a intereses ubetenses, no a intereses partidistas. Ya está bien de traer a la localidad intereses partidistas. Lo que nos interesa, lo que nos mueve a Iniciativa Popular Ubetense y lo que entendemos que nos debe mover a todos los ubetenses y a todas las ubetenses son los intereses de nuestra localidad y no los intereses de nuestros partidos de referencia. Muchas gracias. Gracias, señor Humanes. Pasamos a votación. ¿Votos favorables a esa moción? Sí, tal cual la ha presentado ahora el señor Humanes. Con todas las enmiendas, evidentemente. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Decae la moción con los votos en contra de los miembros presentes del Grupo Popular, abstenciones del Grupo Socialista e Izquierda Unida y el único voto y Partido Andalucista, el único voto favorable de la portavoz de Iniciativa Popular Ubetense en el día de hoy. Bien, punto número 15 es la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de rechazo a la subida de las tasas judiciales, a la privatización de la justicia y a favor de la retirada de la Ley 10 del 2012. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, el pasado 21 de noviembre se publicó en el Boletín del Estado la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta nueva ley impone una serie de tasas a la ciudadanía para acceder a la justicia, indicando en su preámbulo que el derecho de tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Un derecho que, por otra parte, está recogido en el artículo 24 de la Constitución y que dice en el punto 1: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El Gobierno del señor Rajoy toma de nuevo una medida de recorte que perjudica no solo económicamente a la clase trabajadora, sino que puede vulnerar un derecho constitucional, puesto que este desproporcionado e injusto incremento de las tasas judiciales puede ser un elemento decisivamente disuasorio a la hora de recurrir, como lo demuestra la siguiente comparativa con anteriores tasas. No paso a leerla esa, porque es una comparativa. Por otra parte, las excepciones que plantea la Ley de Tasas del ministro Ruiz Gallardón para las mujeres víctimas de violencia de género y para las personas con pocos recursos, debido a que se ha visto obligado por la presión social, no hacen sino incidir en las diferencias sociales y la falta de igualdad de la ciudadanía ante la justicia, y a que ésta en nuestro país dependa de la renta. Además, crea un nuevo impedimento a los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos judicialmente, porque, como se ha mencionado anteriormente, dificulta el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución española. Todo ello supone un grave retroceso, porque desembolsar una cantidad económica para exigir justicia es avanzar hacia un modelo de justicia en que la falta de recursos económicos supone un freno para acceder a la misma. A todo esto hay que sumar el proyecto de ley de la reforma de registros que será aprobado por el Gobierno en los próximos días, que supone la entrega de las actividades de los registros civiles, como son inscribir o certificar un nacimiento, filiación, cambio de nombre, nacionalidad, matrimonio y defunción, tutela y curatela, etcétera, hasta ahora en manos de los juzgados de primera instancia, pasan a beneficio de los registradores de la propiedad, lo que supondrá, en primer lugar, un aumento del coste en la expedición de dichos documentos y, en segundo lugar, o el acceso de información comprometida o restringida a personal funcionario va a pasar a personal no funcionario, es decir, personal del registro de la propiedad es de libre elección mediante un contrato privado.
contrato laboral privado. En definitiva, el Partido Popular, en su línea de retroceso de derechos, propone una justicia, por una parte, de beneficencia para los que no tienen renta, que a este paso vamos a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, y por otra, de mercado para un grupo de privilegiados, todo lo contrario a un servicio que defienda la protección e igualdad de la ciudadanía ante la injusticia. Por ello, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno de este Ayuntamiento rechaza la Ley de subida de tasas e insta al Ministerio de Justicia a retirar la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Segundo, dar traslado del acuerdo anterior al Ministro de Justicia, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, al Juez decano de Jaén, al Colegio de Abogados de Jaén y al Colegio de Procuradores de Jaén. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción. Estamos totalmente de acuerdo con ella y así lo hemos manifestado públicamente en otras ocasiones. Evidentemente, yo creo que hay un intento, una realidad por parte del Partido Popular de, al amparo de una pretendida justificación en torno a la crisis y de una justificación en torno a una mayoría absoluta, puede provocar una disminución en los derechos sociales de los ciudadanos. Estamos totalmente de acuerdo con la moción y votaremos favorablemente. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Omanes. Sí, muchas gracias. A pesar de que el posicionamiento de Iniciativa Popular Obetense es que cuando los temas que se tratan en las mociones no sean estrictamente municipales, nuestro sentido del voto es la abstención. En este caso vamos a votar favorablemente los acuerdos que plantea la moción de Izquierda Unida. Entendemos que es una actuación, la del Gobierno central, que atenta gravemente en contra de los derechos, y las garantías públicas que deben de tener todos los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto también de nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias, señor Omanes. Tiene la palabra el señor Cuadra. Muchas gracias, señor alcalde. La Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales aprobada por el Partido Popular porque se trata de una ley disuasoria, de una ley inconstitucional, de una ley injusta e insolidaria. Es una ley disuasoria porque con el establecimiento de forma generalizada del pago de tasas para el acceso a la Administración de Justicia, lo único que pretende el Partido Popular es lograr un efecto disuasorio sobre los ciudadanos mediante el establecimiento de un sistema de copago judicial. Es una ley inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución y vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Carta Magna. Es una ley injusta e insolidaria en la misma línea de leyes restrictivas que está aprobando el Gobierno del señor Rajoy, el Gobierno del Partido Popular. Es injusta e insolidaria porque deja especialmente indefensos y desprotegidos a los colectivos con menos recursos económicos, como por ejemplo las mujeres. Es una ley injusta e insolidaria porque en el orden social, donde es necesario compensar la situación de superioridad del empresario respecto de los trabajadores, esta ley lo único que hace es aumentar la desigualdad y discriminar a los trabajadores en la defensa de sus derechos. Ahora el señor ministro de Justicia trata de dar marcha atrás planteando una reforma de esta ley de tasas judiciales, pero esa reforma que se plantea no es suficiente porque no modifica ni la cuantía de las tasas, que es de hasta 1.200 euros, ni el ámbito de aplicación de la ley, que sigue incluyendo a las personas físicas. Tampoco se modifica ni el hecho imponible, ni las excepciones, ni se introducen supuestos de no sujeción. La reducción de tasas mediante la reducción del variable sigue sin atender a la verdadera capacidad económica de los ciudadanos, que vamos a tener que pagar hasta 2.800 euros si recurrimos en apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación civil. La corrección de las personas a las que se va a aplicar la ley de tasas judiciales mediante la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita resulta también insuficiente. Insuficiente porque va a haber ciudadanos que van a tener que seguir pagando por acceder a los tribunales de justicia. Serán esos ciudadanos a los que no les sea de aplicación la ley de asistencia jurídica gratuita. Y eso, en un Estado de derecho, resulta inadmisible e incompatible con la defensa de los derechos de los ciudadanos. La decisión que ha adoptado ahora el Partido Popular de devolver
la tasa a los nuevos beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita también resulta insuficiente. Se ha de devolver la tasa a todos aquellos que la han pagado. Y se ha de devolver la tasa a todos los que la han pagado porque el propio ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardón, ha reconocido que es excesiva y desproporcionada. Los problemas por los que pasa la Administración de Justicia en nuestro país no se solucionan mediante el establecimiento de una tasa, se solucionan incrementando el número de los magistrados y de los jueces, se soluciona no estableciendo un modelo de copago judicial, se soluciona buscando fórmulas alternativas como pueden ser la mediación. Por último, decir que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la moción presentada por Izquierda Unida y esperamos que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Municipal Socialista prospere cuanto antes y se deje cuanto antes sin efecto esta ley de tasas judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuadra. Tiene la palabra la señora Ruiz. Gracias. Bien, buenos días a todos. Como sabéis, el Partido Popular evidentemente va a votar en contra de esta moción y lo que sí me gustaría es explicar las razones por las que nosotros vamos a votar en contra. Bueno, en primer lugar, no entendemos por qué se trae esta moción al Pleno, aun al margen de, por supuesto, el derecho que a todos les asiste, y especialmente a quienes la ha traído, de poder opinar sobre esta ley, pero es una cuestión de ámbito nacional y estatal, como todos sabemos, por lo tanto no entendemos qué cabida tiene esta moción aquí. Pero bueno, al margen de eso, como digo, ya que la han traído, me gustaría explicar una serie de cuestiones relativas al fondo del asunto, porque a ustedes se les llena la boca diciendo que son recortes de derechos, pero sin embargo no plantean cuestiones relativas al fondo del asunto. Al igual que también el señor Cuadra, el representante del Partido Socialista, hablaba ya, sentencia usted que es inconstitucional, cuando ni siquiera todavía sabemos si es inconstitucional o no. De hecho, la propia Defensora del Pueblo, hasta hace unos pocos días, ratificó, o en su opinión, que yo creo que, hombre, que esta mujer tiene algo de solvencia en el país, pienso yo, nada más que por el cargo institucional que ocupa, que esta ley era totalmente constitucional, máxime después de las últimas modificaciones que se han hecho en los últimos días. En cualquier caso, como digo, y con la finalidad de no extenderme mucho en la materia, sí me gustaría, como digo, referirme un poco al fondo del asunto. Como sabéis, existen 5 jurisdicciones en las cuales las tasas únicamente afectarían a la jurisdicción de lo civil, a la social y a lo laboral, y a la contenciosa administrativa. Quedan exentas la jurisdicción penal y la militar. Y tenemos que decir que la jurisdicción penal representa cerca de un 70%, repito, un 70% de los asuntos que ingresan en los tribunales, ¿vale? A esa jurisdicción no le afectan las tasas judiciales. Por otra parte, dentro de las que sí están afectadas por las tasas judiciales, habría que preguntarse que a lo mejor qué tipo de procesos no se van a ver afectadas por la misma, es decir, qué tipo de procesos están exentos y los ciudadanos están exentos de pagar estas tasas judiciales. No habrá que pagar tasas en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores, sobre alimentos reclamados por un progenitor contra otro. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, eso de lo que ustedes tanto hablan, así como contra la actuación de la Administración electoral, la solicitud de concurso voluntario por el deudor, interposición de recursos contencioso administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, la presentación de petición inicial de proceso monitorio, entre otros muchos procesos. Como digo, estos procesos están exentos de pagar tasas judiciales que representan únicamente el 30% de la totalidad. Y están exentos. Por otra parte, a mí también me gustaría hacer mención a unas declaraciones que hizo el ministro de Justicia, que yo entiendo que a ustedes no les guste, pero bueno, es lo que él dijo. Y precisamente una de las prioridades de estas tasas, yo le he respetado en su derecho a la palabra, me gustaría que ustedes hicieran lo mismo. Estas tasas, precisamente una de las finalidades que se busca con ellas es que se sufrague la justicia gratuita que por supuesto todos defendemos. Además, hace escasamente unos días, como ya he dicho, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dijo que, según su opinión, esta ley de tasas se encuadraba dentro de la Constitución y que una vez que ya se habían hecho las rebajas pertinentes por parte del Ministerio de Justicia, se entendían perfectamente como legítimas, dado que se ha rebajado hasta un 80% precisamente la cuantía de estas tasas en la parte variable.
Por otra parte, también el Gobierno se ha comprometido a devolver las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita desde que esta ley entró en vigor el 17 de diciembre, es decir, con carácter retroactivo. Se van a devolver las tasas que ya se han cobrado. Igualmente, se exonerará del pago de las tasas en caso de separaciones y divorcio de mutuo acuerdo y se reducirán las tarifas en procedimientos administrativos sancionadores como las multas de tráfico. También hablan ustedes del registro de la propiedad y yo tengo que decirles, hablan ustedes, bueno, pues que critican el hecho de que muchos de los procedimientos se vayan ahora o se tramiten por parte del registro de la propiedad y no por los juzgados de primera instancia, como se estaban haciendo, y ustedes ponen en duda la legitimidad que pudieran tener el personal empleado en esos registros porque pertenecen al sector privado. Bueno, pues yo tengo que decirles que ustedes están demostrando un desconocimiento bastante serio de lo que es la Administración de Justicia. Porque en la Administración de Justicia también hay empleados públicos, como son jueces sustitutos, fiscales sustitutos, secretarios judiciales, magistrados suplentes y también tramitadores y gestores que entran por bolsa y que no son funcionarios de carrera y están trabajando en esa Administración de Justicia. Están trabajando ahí, por lo tanto, si ustedes están presuponiendo la no legitimidad o, bueno, pues que estos empleados públicos no trabajan de acuerdo con las garantías necesarias, ustedes están diciendo eso también de la Administración de Justicia actualmente como está configurada. Y yo lo único que tengo que decir a este respecto que el hecho de que se hayan, digamos, se haya hecho un transbordo de algunos de los procedimientos que se llevan en la Administración de Justicia al registro de la propiedad responde precisamente al afán que tiene el Gobierno de descargar a la Administración de Justicia, que como todos sabemos está estancada y que hay muchísimos procesos judiciales que se hacen interminables, que duran muchísimos años, con la desesperación que ello puede conllevar a todas las partes interesadas en este tema. Y lo que se consigue es precisamente conseguir una Administración ágil, una Administración moderna, y que, aunque ustedes no lo crean, que sea accesible a todos los ciudadanos, pero en función precisamente de la capacidad económica que tenga cada uno. Efectivamente, en función de la capacidad económica, que eso es precisamente lo que responde a los criterios sociales y de justicia que reconoce la Constitución. Léanse el artículo 31, que les va a venir muy bien. Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora Ruiz. Tiene la palabra para cerrar el debate el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, agradecer a los grupos que apoyan la manifestación, la moción, que son, ¿en qué estaré yo pensando? La manifestación también. Los grupos que apoyan la moción, a excepción del Partido Popular, bien, doña Virginia, vamos a ver, solamente los empleados públicos, los funcionarios, son los que prestan juramento o promesa a acceder a su cargo. Dicho esto, creo que no tengo que contestarle más cosas, ¿no? Solamente los funcionarios, los empleados públicos y los cargos públicos son los que prestan juramento o promesa. Bien, no voy a repetir lo que no he querido antes leer, ya lo ha dicho el señor Cuadra, las cuantías de lo que importan el tasazo que ha sido recurrido por la Junta de Andalucía, el tasazo que el Consejo General de la Abogacía también lo va a recurrir o lo ha recurrido ya. Las asociaciones de jueces fiscales también están en contra, tanto los de corte progresista como los de corte conservador. Por ejemplo, aquí en Jaén, doña Elena Arias Salgado, que es la presidenta de la Audiencia Provincial, también se ha expresado en contra. Los sindicatos, incluso el CSIC, que es un sindicato que está más próximo al Partido Popular. En fin, creemos que esto, las tasas estas, es que no tiene cabida en un sistema social como el nuestro, como dice la Constitución. No puede ser que hasta ahora, aparte de subir las tasas, lo que haya hecho el Ministerio ha sido aumentar los juzgados de primera instancia para agilizar los procedimientos de desahucio. En Madrid, concretamente, se han creado seis juzgados para agilizar los lanzamientos. Esto es inaudito en la situación actual en la que estamos. Por tanto, no me voy a extender más, creemos que hay razones suficientes. Aquí había traído un caso muy concreto, pero bueno, que es, digamos, paradigmático de lo que está pasando. Una mujer que, por negligencia médica, le nace una hija con una cantidad de malformaciones, 16, denuncia la negligencia médica, y resulta que tiene que ahora pagar 7.000 euros en tasas judiciales, y si no la paga antes de unos pocos días, quedando el plazo, tiene que pagar en costas 65.000 euros. Es una barbaridad. Por tanto, creemos que efectivamente no tiene competencia el Ayuntamiento, pero sí, por el derecho que le otorga, el derecho de petición, pedirle al Gobierno, en consonancia con lo que ha hecho la Junta de Andalucía, con una iniciativa, con una
una propuesta que ha hecho en el Parlamento de Andalucía, que se retire esta ley, puede hacerlo el Ayuntamiento y crear esa opinión que hemos repetido otras veces aquí en este mismo pleno, crear una opinión para que el Gobierno pues sepa que los ayuntamientos y el resto de los ciudadanos no están de acuerdo con esta imposición, que es una vuelta de tuerca más hasta ya las depauperadas bolsillos de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pues vamos a pasar a votación. ¿Votos favorables a la moción? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables el Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista y la representante en el día de hoy de Iniciativa Popular Ovetense. Y con los votos en contra del Grupo Popular. Bien, pasamos a la siguiente moción. En este caso, presenta el Grupo Municipal Popular en referencia al rechazo de la decisión de la Junta de Andalucía de eliminar la ayuda para la conservación del patrimonio monumental andaluz. Tiene la palabra el señor Almedilla. Gracias, señor alcalde. Paso a exponer la exposición de motivos. El Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía ha decidido determinar de golpe nada menos que con la conservación del patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma, sin previo aviso ni negociación alguna con las instituciones y entidades afectadas. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba el pasado día 5 de febrero un decreto que elimina de un plumazo las subvenciones que podían solicitar los ayuntamientos con el fin de conservar su patrimonio, ejecutar intervenciones arqueológicas o remodelar sus espacios escénicos, ayudas a las que también se podía acoger la Iglesia para rehabilitar los edificios históricos de su titularidad. La eliminación de estas subvenciones de la Junta para la conservación del patrimonio histórico supone un tremendo jarro de agua fría para las ciudades andaluzas, que cuentan con un patrimonio monumental que es tanto como decir la práctica totalidad de ellas, y supone un hachazo a la protección de los edificios reconocidos en algunos casos hasta por la UNESCO y de cuya responsabilidad la Junta ahora se desentiende, abandonándolos a su suerte y volcando toda la responsabilidad en las administraciones locales, que no cuentan con capacidad económica para el mantenimiento de su patrimonio histórico. La Junta de Andalucía incumple con esta decisión las obligaciones que le encomienda la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que en su artículo 3 estipula claramente que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico andaluz. No hay que olvidar que además de la inmensa riqueza cultural y artística que supone, nuestro patrimonio monumental es uno de los motivos fundamentales por el que Andalucía es una de las regiones del mundo más visitadas, dentro de un sector básico para la economía de nuestra comunidad como es el turismo. Sorprende además que esta decisión se tome solo un mes después de la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Junta para 2013, en la que figuraban todos los compromisos e intervenciones patrimoniales, arqueológicas o de restauración, que ahora sin más desaparecen. A partir de ahora, cualquier solicitud que al amparo de esas bases se presente durante el 2013 no será tramitada y, por lo tanto, será inadmitida tal y como dice el texto del BOJA. Eso significa que en las restauraciones de urgencia, que requieren mucho de nuestros edificios monumentales, la Junta no va a facilitar ni un euro a los ayuntamientos en base a esta suspensión. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, exigir a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en esta lamentable decisión y retire la orden del 18 de enero de 2013, que elimina las ayudas para la realización de actuaciones sobre el patrimonio histórico por las fundaciones culturales y obispados andaluces, y para la realización de actuaciones sobre el patrimonio histórico por las corporaciones locales de Andalucía. Segundo, expresar el rechazo de este ayuntamiento a este nuevo intento de la Junta de Andalucía de cargar sobre las maltrechas economías de las corporaciones locales una competencia que por ley corresponde asumir y financiar a la Administración autonómica. 3. Alertar de las gravísimas consecuencias que para el patrimonio monumental y para el sector del turismo tendrá esta decisión en caso de que la Junta de Andalucía siga adelante con los planes previstos en esta orden. 4. Dar cuenta de estos acuerdos a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista ve bien el contenido de la moción, pero echa en falta que en la propuesta de acuerdo aparezca un punto en el que se inste también al Gobierno central a apoyar el mantenimiento del patrimonio histórico. Entonces,
yo creo que hay puntos importantes. En primer lugar, quién es el propietario de la mayor parte del patrimonio histórico de Úbeda y de Andalucía, y en segundo lugar, no hay que olvidar que el Gobierno central distribuye a su antojo, con los criterios que estime oportunos, pues dinero que procede de la Unión Europea, fondos europeos que vienen también para la conservación del patrimonio. Entonces, yo hago esa propuesta, que se inserte también ese punto para que sea una moción aprobada, por lo menos por el PA y tal vez por otros partidos políticos, en el sentido de que se reclame una mayor atención a todas las administraciones que tienen algo que ver con el mantenimiento y la conservación del patrimonio histórico-artístico. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, esta moción, tal como está presentada, nosotros la vamos a votar en contra y voy a explicar las razones por qué. En primer lugar, carga las tintas exclusivamente sobre la Junta de Andalucía. Cuando, bueno, nosotros escuchamos al Partido Popular, concretamente al presidente del Gobierno, tanto en campaña como ahora gobernando, decir que no se puede gastar lo que no se tiene, pues nosotros decimos aquí en este aspecto que no se puede dar lo que tampoco se tiene. Es decir, si en alguna ocasión hemos dicho en este mismo foro que los presupuestos de la Junta de Andalucía se nutren un 80% de las aportaciones del Estado, pues si el Estado no da esa aportación, lógicamente hay que recortar y tiene que quitar de donde sea. Aquí, ya digo, carga las tintas exclusivamente sobre la Junta de Andalucía y, bueno, y en el punto nosotros, ya digo, vamos a votar que no, a excepción de que se incluyera, como bien ha dicho el señor Mendieta, en los puntos que decía él, y en el segundo punto de la moción del acuerdo que se pretende, sería incluir al Estado en el mismo sentido de la moción que ha presentado IPDU, en el mismo sentido, y bueno, al Estado y a la Iglesia, que prácticamente hemos dicho anteriormente que la mayoría de los inmuebles son propietarios de la Iglesia y que aquí no se le hace ninguna referencia a que se financie este mantenimiento. Por tanto, nosotros creemos que la moción esta, tal como está, nosotros la vamos a votar en contra, a excepción, ya digo, salvo que se modifiquen los aspectos estos que hemos dicho. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Humanes. Sí, muchas gracias. Sorprendente la exposición de motivos de esta moción. Sorprendente el cinismo partidista del Grupo Municipal del Partido Popular. Sorprendente porque acaba de votar que no a una moción que se plantea en términos prácticamente idénticos, con la sola excepción de que se toca al Gobierno central. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que hace esta moción. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con que hay una serie de recortes por la Junta de Andalucía que afectan gravemente al desarrollo de todo el mantenimiento patrimonial de nuestra ciudad. Pero yo les recuerdo, no he tenido la ocasión, porque así lo he decidido yo, de leer la exposición de motivos de la moción que yo presentaba, pero me voy a permitir argumentar con esa exposición de motivos. En la misma semana en la que se aprueba, en la que sale publicada esta orden, el Ministerio de Hacienda retira las ayudas de Cultura, del Ministerio de Cultura, que concedió en el año 2012 a las universidades para la investigación arqueológica. Y además les recuerdo que en los últimos 4 años, tanto el Gobierno socialista como el Gobierno del Partido Popular han provocado una reducción del 50% en materia de cultura. Entendemos, y volvemos a repetir, que los intereses que mueve esta moción no son más que intereses partidistas. Y entiendo que en este ayuntamiento ya era hora de que empezáramos a trabajar un poquito más por nuestra ciudad y olvidarnos un poquito de los intereses de cada uno de nuestros partidos. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer una propuesta. Y nuestra propuesta va a ser que se incluya, como acuerdo también, manifestar el desacuerdo y rechazo a los excesivos recortes presupuestarios en materia de cultura, como ya aquí en esta moción se especifica a la Administración autonómica. Nosotros vamos a especificar que sea llevados a cabo por la Administración central, que menoscaban gravemente los intereses de promoción de nuestra ciudad, exigiendo su reposición. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Si no se acepta esta propuesta, pues por supuesto, por coherencia, vamos a votar, vamos a abstenernos.
porque a nosotros no nos mueven intereses partidistas. Entendemos que la moción no es mala, pero la moción es partidista. Vamos a intentar velar por los intereses de Úbeda. ¿Que esta moción vela por los intereses de Úbeda? Sí, pero parcialmente. Y de una forma partidista desde el punto de vista del Partido Popular. Y entendemos que esa no debe ser los acuerdos que se adopten en este pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Mané. Tiene la palabra el señor García. Bueno, muy buenas. Pues en la misma línea, ¿no?, se ve claramente el tinte de esta moción que presenta el Partido Popular, y en la línea de mis anteriores compañeros, evidentemente, se ve claramente cómo se carga todo sobre la Junta de Andalucía, aunque entendamos el fondo y aunque velamos por el interés de nuestra ciudad, por lo cual entenderíamos el sentido de incluir a la Iglesia e incluir al Gobierno central, porque como bien dice la ley no se queda en el punto 3, en el artículo 3, sino en su artículo 4, donde indica la colaboración de todas las administraciones. Estamos diciendo que si no hay colaboración de todas las administraciones, no canalizamos todas las ayudas y todos los esfuerzos, pues no podemos sacar esto adelante. Pero vayamos un poquito más allá, ¿no? La tarta es la que hay y, como bien decía Diego anteriormente, la Junta de Andalucía se nutre principalmente de las aportaciones que le hacen desde el Gobierno central, con un criterio que estamos viendo que para establecer ese equilibrio económico que pretende la Junta de Andalucía, y debido a los inmensos recortes que está sufriendo la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas en materia de empleo, en materia de sanidad y en materia de servicios sociales, se ve obligada a recortar, a eliminar, a dejar aparcado otras partidas que quizás puedan ser menos necesarias para primar a las personas y para estar cerca de sus ciudadanos, quitando ese trocito de tarta que podía ser, por ejemplo, esta partida de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural e histórico, y aportársela a empleo, a sanidad y a servicios sociales. Yo consideramos que si también hubiera sido de mucho interés por parte del Gobierno local que esta partida, pues que encontrar explicaciones del por qué se ha eliminado. Bueno, pues en el día de ayer, por ejemplo, estuvo el delegado de Cultura en nuestra ciudad y no tuvo a bien, por ejemplo, el alcalde a acercarse y a pedirle explicaciones, o incluso a pedirle una reunión urgente con el consejero para poder apaliar en la mayor medida posible este desaliño, ¿no? Pero no solo eso, sino que bueno, hablamos